Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo en la tarde de hoy a la novena presentación del ciclo Antesala. El ciclo Antesala es un ciclo de, de presentaciones sobre distintos temas técnicos afines al Congreso de Integridad y forma parte del Congreso de Integridad de instalaciones de gas y petróleo, el cuarto Congreso de Integridad y Corrosión en la industria del gas y el petróleo. La presentación de hoy va a estar a cargo de Giovanni Portesán, perteneciente a la empresa Tenaris. Va a ser titulada Revestimientos poliméricos de tuberías de acero de conducción y producción en la industria del oil and gas, estado del arte y desafíos. Antes les quería hablar un poquito sobre el Congreso de Integridad. Ya estamos cerca, ya el Congreso de Integridad va a comenzar el próximo 31 de mayo, o sea, sobre el fin del mes que viene. Estamos un poquito más de un mes para que comience y va a terminar el día 2 de junio, o sea, van a ser 3 días. El Congreso va a estar organizado sobre la base de 6 presentaciones plenarias, una por la mañana, otra por la tarde de cada uno de los días, a cargo de prestigiosos profesionales del área. Ya en la semana que viene vamos a entrar a publicitar las presentaciones. Las presentaciones van a estar a cargo de Mariano Iannuzzi, de Sergio Capusta, Fabián Sánchez, Oscar Álvarez, Walter Vargas y José Luis Otegui. Cada uno va a tratar sobre distintos temas. Todos profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito del transporte por cañerías y las técnicas asociadas al mismo. Asimismo, se van a presentar alrededor de 50 trabajos o papers. Van a tener una modalidad de presentación de aproximadamente 20 minutos cada uno. Va a ser netamente debido al tema del COVID, que ya nos obligó a postergar el congreso que en principio teníamos programado para ejecutar en el mes de junio, pero del año 2020, o sea, hace un año atrás. Cómo eran tradicionales los congresos presenciales. Bueno, lo postergamos ya 2 veces y bueno, lo vamos a hacer virtual, porque es la única seguridad que tenemos de que podamos llevarlo adelante. O sea, va a ser por lo tanto un congreso virtual, que tendrá una extensión de aproximadamente desde las 8:30 de la mañana hasta las 18 horas, con un corte al mediodía para el almuerzo. También calculo que para la semana que viene o mediados de mes probablemente tengamos el programa de presentaciones que se van a dar. Van a ser alrededor de 50 presentaciones que vamos a tener. Bueno, dicho esto, volvemos a la presentación de hoy. Giovanni es un técnico que tiene una amplia trayectoria en el, en el campo de los revestimientos. O sea, Giovanni ha trabajado por más de 40 años relacionado con la industria del oil and gas, específicamente en el revestimiento de cañerías, ya sea en el rol de ingeniero mecánico, de project manager, de technical manager y general manager. Tiene experiencia en las tecnologías del revestimiento de cañerías, en la construcción
y montaje de plantas de revestimiento de cañerías, en el control de calidad y en el aseguramiento de calidad de revestimientos sobre cañerías, ya sean tanto externos como internos, tanto uno como otro. O sea, Giovanni está graduado en el Politécnico de Turín en ingeniería nuclear con énfasis en estructuras mecánicas. Tiene un curso en posgrado en fundamentos de los polímeros en la Universidad de Bolonia y otro en mecánica de los materiales compuestos de la Universidad de Sao Paulo y otro en diseño e ingeniería de cañerías submarinas. Bueno, como trabajo, o sea, desde el año 1978 que está relacionado con el revestimiento de cañerías, primero en Socoterm SPA, luego en Brascoat Ingeniería, o sea, en Brasil, luego en Socoterm United Kingdoms, y desde el año 92 acá en la Argentina, en Socorril originalmente, y actualmente o sea, después estuvo como General Manager de Socoterm y hoy está como director de Coating Technology en Tenaris. Bueno, antes de pasar a la presentación que se me pasó acá, vamos a ver luego de la presentación vamos a habilitar a un periodo de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden ir haciendo sobre el panel en la medida que se vayan presentando. Esto lo tienen acá. Bueno, dichas estas palabras, no nos queda más que escucharlo a Giovanni. Adelante, Giovanni. Gracias, Eduardo. Espero que me escuche todo bien. Aquí estaba. Perfecto. Entonces, continuo acá. Habíamos llegado a la antigua Europa y estamos hablando de los acueductos de la era romana. Ya se está hablando de cientos de kilómetros. En la mediados del siglo XIX, el uso de conductos de agua con hierro fundido era práctica estándar en Europa. En el América del se usaba todavía tronco perforado para transportar agua. En el 1853, los canadienses construyeron un primer gasoducto de hierro fundido, cerca de 25 kilómetros. Es importante como inicio. El primer oleoducto se hizo algunos años más tarde, era para conectar los campos petroleros de petróleo y Sarnia. Los oleoductos de larga distancia se hicieron comunes a finales de la década de los años del 1920, del siglo XX, cuando se empezaron a mejorar la tecnología de fabricación de la tubería de acero. Entre el 26 y el 32 del siglo pasado, se construyeron 10 grandes gasoductos en Estados Unidos. Y acá hay un punto muy importante, porque en el 1860, en Liverpool, a la tubería de acero fundido se la protegieron de la corrosión con alquitrán de USA, los albores de los revestimientos. Desde entonces se han desarrollado y utilizado muchos sistemas de recubrimiento para proteger la tubería de acero. Después de la Segunda Guerra Mundial, el boom del desarrollo tecnológico ha llevado su efecto también al mundo de los recubrimientos de tubería de acero para prevenir y moderar la corrosión y prolongar la vida de la infraestructura. La prevención eficaz de la corrosión para estructuras subterráneas requiere una combinación de un recubrimiento duradero y una protección catódica
Eso es algo que después, a lo largo de la presentación, lo vamos a ver nuevamente. Pero la clave de todo eso es que el revestimiento sea robusto y de calidad. Sabemos que el epoxi fundido, llamado FBE, y las alternativas con termoplástico, el polietileno de alta densidad, el polipropileno, han sido y sigue siendo los recubrimientos elegidos por la enorme mayoría de la empresa operadora de ducto desde la década del 60. Hoy en día los revestimientos de tricapa de polietileno de alta densidad y polipropileno, los mono, bi y hasta tricapa de FB son la respuesta tecnológicamente avanzada en una realidad con mayores exigencias y requisitos de performance. Hablamos del fundamento de la corrosión. La corrosión es un mecanismo de lo más peligroso para la integridad de una estructura metálica. El mecanismo consiste en un proceso electroquímico entre un metal reductor y un agente oxidante, como el oxígeno. El proceso consta de dos reacciones, una reacción catódica y una reacción anódica. La corrosión es un fenómeno natural que debe controlarse a un costo razonable, ya que podría conducir a falla catastrófica. La prevención de la corrosión se basa en conocimiento de los fenómenos de corrosión, selección adecuada de materiales, recubrimiento protectores, el entorno químico y la técnica electroquímica. Con lo cual, los recubrimientos protectores se podría dividir en los recubrimientos que son una barrera entre el medio ambiente y el acero, recubrimientos inhibidores, recubrimiento de sacrificios. Entonces, la barrera es el revestimiento como lo conocemos, una barrera inerte que previene o mitiga la permeabilidad de productos por la corrosión como el oxígeno, el agua y otros elementos. Un inhibidor, pasando al segundo tipo, cuando tenemos un inhibidor es un conversor de esos materiales agresivos que lo convierte en otros más inertes. Mientras que los sacrificios son sustancialmente materiales anódicos que se sacrifica en el lugar del acero del ducto. ¿Qué le pedimos? Un recubrimiento protector. El recubrimiento ideal tiene que tener una excelente adherencia, buena propiedad mecánica, resistencia química, que sea fácil de reparar, que sea estable a la temperatura de operación, que sea fácil de aplicar o que se aplique en tiempos razonablemente cortos, que sea económico y que sea compatible con la protección catódica. Todo eso aquí es lo ideal. La realidad a veces tiene que sacrificar algo de un lado o del otro. Los revestimientos de protección anticorrosiva son divididos en dos grandes familias. Los revestimientos externos, que tienen como característica una barrera entre el medio ambiente y el acero de la tubería. Y los revestimientos internos, que a su vez es una barrera hacia el acero respecto al fluido que se transporta al interno de la tubería. Lo podemos dividir en otras dos grandes familias, que son los materiales de estos revestimientos, que son los termos rígidos, tipo el Fusion Bond Epoxy, y los termoplásticos, tipo el polietileno o el polipropileno. Vamos un poco a definir el Fusion Bond Epoxy o el epoxi adherido por fusión. Es un recubrimiento anticorrosivo termorrígido utilizado desde los años 60 a base de resina epoxídica. Se funde al entrar en contacto con la superficie caliente de la tubería. La materia prima normalmente es en polvo,
Los fabricantes de esos materiales son varios en el mercado, con mucha experiencia, tipo 3M, Servir Williams, Asalta, Jotun, otros. La mezcla contiene aditivos. Esos aditivos son lo que marcan la diferencia entre un fabricante y el otro. La base de todo es la hipicloridina o la epocídica, pero esos aditivos son lo que marcan y te dice que un producto puede ser mejor o más evolucionado en el tiempo en función de esos aditivos que se le agrega a la materia base. Normalmente esos productos se aplica con un sistema electrostático, donde el FB es el polvo es cargado en positivo versus la tubería que es conectada a tierra. Después de haberlo preparado, esa superficie de tubos limpia adecuadamente, se precalienta a una temperatura de aplicación de 240 grados. Eso hace que el polvo, tocando esa superficie a esa temperatura, se funda y crea una capa delgada, dura, brillante. Se puede aplicar una segunda capa para mejorar las características mecánicas y o también hacer una superficie más rugosa por cuestiones de seguridad o por aplicar otro tipo de revestimiento sobre eso, como anclaje, y también como protección a los rayos ultravioleta. Los principales mercados de ese producto son Estados Unidos, Canadá y Australia. Ese producto se aplica normalmente en un rango de espesor bastante amplio para el tipo que es, entre 250 y 550 micrones para el sistema de una sola capa, de 600 a 1000 micrones por los sistemas de doble o tricapa. Hay que recordarse que el FB, mano a mano que se aumenta el espesor, se vuelve más quebradizo. Por eso, cuando hablamos de una sola capa del material base, conocido como FB, mejor evitar de superar los 550, máximo 600 micrones. Ese producto en una sola capa puede soportar una temperatura de operación alrededor de 85 grados, no más que eso. Con esa segunda capa, que es de un material modificado y que mantiene una cierta flexibilidad y permeabilidad al agua, se puede llegar hasta los 110 grados centígrados. Ahora, ese producto se puede aplicar también sistemas de revestimiento como son los tricapa. Ahora, el primer abajo de tricapa, hoy se desarrollaron un producto que puede llegar a los 140, 150 grados, habiendo aumentado de manera importante el punto de fragilidad o la glass transition de esos materiales. Son disponibles en el mercado. En los últimos 10 años aparecieron varios proveedores. No hay una experiencia igual al track record que tenemos con la FBE tradicional, pero ya se está empezando a usar principalmente en offshore. Considerar que en condiciones húmedas el producto suele resistir a temperaturas inferiores que en condiciones secas. Vemos unos sketch, un diagrama de la fase de aplicación del Fusion Bond Epoxy. Ese producto tiene características positivas, seguramente, porque se está usando de manera masiva a lo largo del mundo. El FB es un revestimiento que tiene un track record notable, como decimos, del 1960 que se está aplicando. Es un recubrimiento que la relación costo-beneficio es positiva. Tiene características mecánicas razonables para el espesor que se puede aplicar, que tiene una excelente adherencia al acero. También
es una barrera excelente a los gases, principalmente al oxígeno, que es lo que más nos interesa, pero a los gases es una barrera excelente. Y trabaja muy bien con la protección catódica. Entre las otras cosas, es fácil de reparar. Lo tenemos que un revestimiento quebradizo, precisamente cuando aplicado en espesores elevados, mayores de los 550, 600 micrones. Entonces puede surgir problema cuando en el manipuleo de su tubería revestida. Entonces tenemos que prestar mucha atención al transporte. Y cuando lo instalamos, tenemos que adecuar el lecho de la zanca de manera que no afecte el revestimiento de por sí. Aumentar los espesores claramente aumenta la propiedad, pero tenemos en contras que se vuelve más quebradizo. Y como cosa más negativa, como es una excelente barrera a los gases, no es muy buena barrera a los líquidos, principalmente al agua. Vamos a ver su competidor en términos técnicos, que son los revestimientos termoplásticos, que son los tricapa conocidos en el mercado de polietileno o polipropileno. Hay una cosa que hay que decir desde el inicio de su revestimiento. Desde los años 80, la primera cosa que se desarrolló para esos revestimientos es hacer una combinación con el FBE para usar la ventaja del FBE. El FBE se suministra, como decimos, en polvo, mientras que los adhesivos, los termoplásticos, el polietileno, el polipropileno, se suministra en gránulos, con lo cual hay que aplicarlo a través de una extrusión, una extrusora. Los fabricantes de esa materia son lo mismo para el FBE, hay algunos más para los termoplásticos como MPB, Basel, Borealis, todas empresas internacionales súper reconocidas. La aplicación del FBE, como he dicho, también en el caso de los tricapas se aplica por pulverización electrostática, mientras, como dije, el adhesivo, el polietileno o polipropileno con lámina extruida. Los FBE, en ese caso, no necesitando una protección mecánica porque ya están protegidos para el polietileno o el polipropileno, se puede aplicar en espesores de 150 a 200 micrones. Al inicio, cuando se iniciaron, se aplicaban espesores mucho más bajos, pero vimos que eso lleva a problemáticas de despegue o problemáticas no deseadas. Con lo cual, hoy, después de toda esa experiencia, los espesores recomendados para esa primera capa de FBE son entre 150 y 250 micrones. La capa adhesiva, la función que tiene es de hacer de puente de adherencia entre el FBE, que está muy bien adherido al acero, y el top coat, que no es un revestimiento polar. El polietileno y el polipropileno no son polares. Entonces hay que usar un puente de adherencia, que son esos adhesivos, que son a base de polietileno o polipropileno, pero con ligandos polares. Las poliolefinas dan un efecto de barrera, eso sí, al agua, con lo cual se resume un poco todo lo que decimos. El polietileno, el polipropileno, el revestimiento de polietileno o polipropileno juntan las dos propiedades. Uno, de no dejar pasar el agua, y el FB de no dejar pasar los gases, por lo cual en teoría deberíamos estar en un mundo perfecto. No es así en la realidad, pero debería ser eso. La capa de FB, como dije, tiene tres funciones. Una de adherirse muy fuerte al acero, como lo hace,
proporcionar una fuerte barrera al oxígeno, a los gases, e unir químicamente la capa de adhesivo. La capa de adhesivo es el puente de adherencia, como decimos, y la capa, el top coat o el polietileno o el polipropileno, tienes un espesor más o menos de 2-3 milímetros o más, donde se necesita. Para temperatura criogénica se utilizan grados de poliolefina tipo el polietileno lineal. Tiene una protección mecánica, hace de protección mecánica al frágil FB, es una barrera a lo líquido, a lo contaminante orgánico, y la protección UV. La protección UV lo vamos a ver más en detalle un poco más adelante porque es un asunto que sí, tenemos los dos revestimientos, también el mismo FBE, que tiene protección UV, pero tenemos que ver por cuánto tiempo antes de ser enterrado. Los techos de aplicación, la etapa de aplicación del tricapa es exactamente igual que el FBE, agregando las extrusoras para el polietileno y por el adhesivo, para el top coat y por el adhesivo. Más de los revestimientos de la tubería, tenemos que pensar a la junta de campo una vez que se instala. Eso va a ser también un punto donde vamos a volver. La junta de campo es una aplicación que se hace sustancialmente con operaciones manuales. Son mantas de material termocontraíbles a base de polietileno o polipropileno, pero siendo aplicada en forma manual, es uno de los puntos débiles de nuestras tuberías instaladas. De hecho, en los últimos años se ha intentado de mecanizar esa aplicación. Cabe algunos equipos que se están siendo usados de manera de evitar la falla de la aplicación manual. Todo eso es, todavía no está totalmente, no se está completamente aplicado en la práctica, pero hay una tendencia. Eso debería minimizar, en teoría, esa falla que tenemos debido a las uniones en el campo. Esos recubrimientos, en algunos casos, tienen que estar en ambientes atmosféricos a las intemperies. Esos ambientes los afectan precisamente por la temperatura, presencia de sales, humedad, contaminantes. En ambiente atmosférico, la protección catódica no es efectiva. Es cierto que podemos en algunos casos mitigar con ánodo de sacrificios o con pinturas anódicas de sacrificio. Pero lo cierto es que no tenemos situación de un ducto enterrado o sumergido. La función principal de esas es muy importante con esas estructuras evitar los daños de los rayos ultravioletas. Y acá vamos a hablar de esos rayos ultravioletas en particular. Sea el FB que la de los capa, tienes aditivos para prevenir los daños para la exposición a los rayos ultravioleta. Pero ¿cuánto? Por ejemplo, un FBE, el efecto de los rayos ultravioleta es un atizamiento, un polvillo que se crea disminuyendo la espesura del producto aplicado por desgaste, por consumo, insumo. Te diría que una tubería de FBE puede estar expuesta a las intemperies un año y medio. Luego
se ve afectada su performance. Y lo mismo pasa por la poliolefina. Se agrega al polietileno negro de humo o al polipropileno dióxido de titanio, pero aún así, en el tiempo, estamos hablando de 1 año, 2 años, no más que 2 años, empieza a afectarse, se cortan las cadenas moleculares, y eso baja inmediatamente la performance del producto aplicado. Tipo los poliuretanos, los poliéster, los polisiloxanos, que tienen una mejor resistencia a los rayos UV, e en algunos casos se aplica una capa suplementaria, principalmente sobre el FBE, para alargar su resistencia UV. En ambiente atmosférico, ya en las intemperias tenemos los mismos tipos de productos que aplicamos enterrado. Por eso tenemos termoplástico, tenemos principalmente pintura, termorígido, polvos, pintura líquidas, que puede ser epoxi, poliuretanos, fluorinados, alquídica, todo eso. Y también tenemos algunos productos metálicos que podemos aplicar por metalización o por inmersión. Los galvanizados son para inmersión, los metalizados son productos que se aplican para aspersión, lo podemos ver acá. No, primero vamos a hablar de los spray, de las pinturas por externo. Siempre tenemos un imprimador, que es un primer, como primera capa, una capa intermedia, que es la capa protectivas importantes, y un acabado que normalmente es para resistir a los rayos ultravioletas. Esa primera capa, que puede ser, en algunos casos, por ejemplo, se usa el zinco con epoxi, zinco epoxídico, que se aplica en una capa de 50-75 micrones, que funciona como primer también. Después un epoxi, segunda capa de espesor importante, 150-200 micrones, en un acabado externo con poliuretano o poliéster, 50-75 micrones. Vemos que al final sumamos todo y tenemos 300-350 micrones de revestimiento. También hay algunos casos muy específicos donde en los polvos tipo leposídica se agrega polvo de zinco en el mismo material, en el cual se aplica con la tradicional proceso de aplicación del Fusion Bond Epoxy. Y acá, ¿qué tenemos? Que tenemos al interno de ese producto aplicado, de ese FBE aplicado rico en zinc, tenemos adentro ese material zinc que funciona como carga anódica en el caso que se necesita. También al externo de esa capa de esa primera capa se tiene que aplicar o poliuretano o poliéster para la protección UV. La metalización que estaba empezando a hablar, y después hablé del otro. La metalización, como dije, en el caso del zinc es para inmersión. Hay otra que se llama thermospray, thermal spray, que puede ser aluminio u otro material, el cual tenemos material como un hilo, material sólido como un hilo que pasa a través de una pistola especial donde una llama muy potente funde ese hilo de material sólido con una fuerza de un gas, puede ser nitrógeno, un gas neutro, empuja ese producto líquido en microgotas sobre la superficie a revestir. Esos materiales son principalmente materiales anódicos. Se sacrifica en el tiempo versus el acero que tiene que proteger. Los revestimientos internos. Como decimos en las familias, los revestimientos internos
son importantes para proteger el acero al fluido que se transporta. Entonces, una barrera entre el fluido transportado y el acero, la pared de acero de la tubería. ¿Por qué necesitamos ese producto? Porque algunos de los fluidos que transportamos tiene sulfídrico, CO2, otros elementos agresivos, y esos revestimientos, esa barrera, reduce los efectos de la corrosión. Tal vez no lo anula, pero le da al ducto más tiempo de vida. Además, esos revestimientos, además de proteger a la corrosión, también tiene un efecto de mejora de flujo, cosas que para los productos transportados puede ser extremadamente importante. Acá vemos que los revestimientos más comunes, revestimientos internos, son los de FB. Otro revestimiento que hay que considerar son los revestimientos de poliuretanos, líquidos biscomponentes, y también, por ejemplo, el ligado en polvos, hay los fluoropolímeros, son productos carísimos que se usan para aplicaciones muy especiales. Junto con los recubrimientos internos, hay también una línea que llamamos de liners internos. Liners internos, ¿qué? Son tubos de material termoplástico, después vemos qué tipo de termoplásticos, que son insertados por interferencia al interno del tubo que queremos proteger. Usando para interferencia, ese revestimiento está totalmente apoyado a la pared interna de acero. Y a la extremidad hacemos como un reboque que nos ayuda en la unión roscada a darle continuidad, haciendo sello entre ellos. Acá los liners internos, vemos que un poco de qué material estamos hablando. Estamos hablando de polietileno de alta densidad, poliamida, polietilketona, PVDF. Todos esos materiales, ¿por qué? Son diversos. También son diversos los costos. Sustancialmente están relacionados a la temperatura de operación. El polietileno de alta densidad, vemos que llega a los 55, 60 grados. La poliamida puede llegar a los 100 grados, temperatura de operación con el fluido al interno. Tenemos la polietilketona, que llega a los 230, 240 grados. Eso es material de más alta temperatura de esos que podemos considerar. El PVDF, que está ahí alrededor de 125, 130 grados. Quería alertar eso ahí. Mano a mano, que aumenta la temperatura de operación, aumentan los costos. Entonces, los revestimientos de más alta performance en temperatura son los más caros. Después tiene otra grande, importante función, además de todo aquello que vimos para los termoplásticos, que son muy resistentes a la abrasión. Entonces se usa, tiene importantes cuando tenemos producción de productos petrolíferos o de gas, que se usa para producir varillas de bombeo. Esa varilla de bombeo en condiciones normales tiene la tendencia a friccionar con la pared del tubo de acero, del tubing. Eso porta un rápido desgaste. Ese tipo de revestimiento alarga su vida de manera importante, 4, 5, 10 veces la vida de un ducto sin ese tipo de protección cuando usamos la varilla de bombeo. Después tiene otras importantes
propiedad, que es lo que llamamos de anti-stick o antiadherencias. Eso lo vemos extremadamente importante cuando hablamos de asfalteno, parafina, hidratos que se puede acumular al interno de la tubería formando una esclerosis de la tubería mismo, reduciendo su pasaje de fluido y bajando notablemente la productividad. Entonces, como ve, los productos teflonados son los mejores, no hay ninguna duda. Vemos acá el teflón, el PVDF, pero también los otros que vemos a la izquierda de esa tabla son excelentes protectores o antiadherencia que podemos usar. A la derecha vemos los materiales, por ejemplo, el acero, el cobre, el aluminio, son todos materiales que tienen una fuerte tendencia a hacer adherir esos productos que no pueden crear problemas. Ahora, esos revestimientos internos, pues por los revestimientos externos, si necesitamos una protección, tenemos que darle continuidad. Entonces, la tubería que se aplica, se juntan por soldadura, tiene distintos sistemas de revestimiento interno de la junta de campo. Vemos que para los grandes diámetros, y cuando digo grandes diámetros, superando los 16 o 20 pulgadas, tenemos robots que entran, hace la limpieza de esa área y después aplica el mismo material que se aplicó en el cuerpo del tubo. Para los diámetros más chicos, tiene lo famoso manguito o sleeve, como se quiere, que es un pedacito de caño revestido internamente de manera de darle continuidad una vez instalado y tiene la propiedad de, a través de una protección térmica, de soportar la temperatura de soldadura sin que eso afecte la continuidad de revestimiento al interno de esos manguitos. Los manguitos pueden ser de dos tipos. Uno, aceptando una cierta reducción de la sección de pasaje, eso usándolo en un tubo normal, sin hacerle nada extraño, pero podemos mantener la sección interna haciendo un abocardado de los tubos acero, con lo cual, en el caso de ese abocardado, el sleeve no reduce la sección de pasaje del fluido. También tenemos recubrimientos internos, tenemos unión enroscada. Entonces, cuando tenemos la unión enroscada, tenemos que tener la atención de revestir todo el tubo al interno, salir del tubo, revestir el bullet nose y también uno o dos filetes de la rosca. Lo mismo hay que hacer con la cupla. En la cupla tenemos que revestir toda la parte que va a estar expuesta al fluido, más algunos filetes que después, una vez que está roscada, se sobrejuntan con lo del tubing. Eso garantiza la continuidad de la protección. Ahora estamos llegando al final de esa presentación. ¿Cuáles son los desafíos para alargar la vida de nuestras estructuras metálicas, de nuestra tubería? Diría que antes que ver nada tenemos que mirar la fase de la elección de la materia prima de nuestro recubrimiento. Es fundamental que la materia prima sea de acuerdo al servicio solicitado. Y
la materia prima tiene que ser de elevada calidad y con track records. Eso es muy importante. Cuando se va a hacer productos nuevos en desarrollo, hay que tener mucho cuidado y testarlo adecuadamente. La segunda fase, que es la aplicación de los revestimientos, tenemos que utilizar planta consolidada en la aplicación de esos revestimientos. Aplicar según normas internacionales, por ejemplo, los revestimientos internos hoy tenemos que hacer referencia a la ISO 21809, 1 o 2, depende del tipo de revestimiento. Esa norma es, decimos que es la consolidación en la experiencia de todas las normas que vimos que aparecieron de los años 70 en adelante. Entonces, aplicar de acuerdo a esa norma te da una cierta garantía que estamos haciendo el arte de los revestimientos. Después hay que usar personal entrenado. Eso también es muy importante. Y usar el equipamiento adecuado y que tenga un buen mantenimiento y sea calibrado. Un tercer punto muy importante es la fase de instalación. Tenemos que transportarlo bien esos revestimientos, porque no es como transportar acero. Tenemos que tener cuidado en el almacenamiento, también tener cuidado a la intemperie, al rayo UV y al manipuleo. Tenemos que tener mucho cuidado con las limitaciones de doblado en el campo. Eso tubería para seguir la traza de instalación. En muchos casos hay necesidad de tubo curvado. Esas curvas se hacen frío en el campo, en el tubo que ya tiene su revestimiento. El revestimiento no es como el acero. Hay que estar con mucho cuidado en esas limitaciones. Tenemos que tener cuidado, y acá quiero resaltar mucho ese punto en la aplicación, el proceso de aplicación de la Junta de Campo. Como decíamos, hay una tendencia en los últimos años a mecanizar cuanto posible esa aplicación. Pero para darle una idea de toda la falla que hay en la tubería enterrada, te diría que el 70-80% es debido a la aplicación de la Junta de la Unión, de la Junta de Campo. Entonces, particular cuidado en ese aspecto. Después también la zanca de manera adecuada, que el lecho de la zanca no dañe, y también el material de recubrimiento no dañe el revestimiento. Y último, estamos en la fase de servicio, tenemos que tener inspecciones programadas y periódicas y control y monitoreo de la protección catódica. Bueno, eso es mi presentación. Nada nuevo, imagino, para los que están en esa área, en esos business. Quería hacer prácticamente un resumen del estado del arte de ese producto. Lo agradezco a todos por la atención. Si ahora pasamos a la pregunta, si hay, estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Muy buena la presentación. Has hecho un recorrido por las distintas etapas donde en el oil and gas se necesitan revestimientos y los cuidados que hay que tener. Bueno, ahora Jorge Guerrina va a seguir con ustedes, va a ir manejando las preguntas, a ver qué preguntas tenemos. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. A los que quieran ir dejando las preguntas, es el momento de hacerlo. Hay algunas preguntas para Giovanni. Sobre todo, se ve que entendieron perfectamente la teoría, porque hay preguntas más orientadas a la experiencia de Giovanni. La primera dice, ¿por qué en Argentina no ha progresado el revestimiento interno en los ductos de transporte de gas? Bueno, es una buena pregunta.
El revestimiento interno de gas diría que está comúnmente aceptado en todos los lugares del mundo. En la Argentina, por distintas razones, no porque no se haya intentado promoverlos, por distintas razones, probablemente razones de oportunidad, nunca se ha llegado a, nunca, casi nunca, se ha llegado a aplicar esos revestimientos internos que favorece el flujo del gas. Además de darle una cierta protección a la tubería, no es que no es un revestimiento anticorrosivo, pero le da una cierta protección al interno de la tubería. ¿Y por qué no se aplicaron? La razón es, mira, yo soy más o menos, son casi 30 años que estoy en la Argentina. Intenté varias veces promover esos revestimientos, más porque está disponible en el mercado argentino, hay planta para aplicar esos tipos de revestimiento. La razón que portaron, no, ¿por qué tengo que hacer una parte del ducto? Ya tengo una parte del ducto que no tiene ese revestimiento, entonces el beneficio es relativo. Principalmente cuando se hicieron los loops del San Martín o del mismo Neuva, la razón de hacerme es, ¿por qué voy a revestir una parte cuando el resto no lo tengo? El beneficio va a ser muy limitado. Bueno, entonces esas razones al final no debería subsistir. Yo recomiendo fuertemente que los ductos nuevos se aplique ese tipo de revestimiento. Es un revestimiento que da ventajas, puede aumentar con la misma sección de tubería entre 15-20% el caudal de fluido, de gas. O ahorrar energía y bajar la sección del tubo. Hay que jugar con los tres parámetros que son flujo, energía para empujarlos y tamaño de la tubería. Pero hay un ahorro en cualquier punto que se vea de un 15-20%, que eso transforma que el costo de aplicación de ese revestimiento se amortigua en 18, 24 meses, no más. Con lo cual es algo para tener absolutamente en consideración. Muy bien, muy bien, muy bien, Giovanni, perfectamente entendido. Seguimos con las preguntas, todavía estamos a tiempo, sí, claramente. Acá Leonardo Brieses, si estoy pronunciando bien su apellido, te pregunta Giovanni, ¿cómo es el comportamiento del revestimiento interno con el pasaje de equipos de inspección como PIC inteligentes? ¿No puede ser dañado dicho revestimiento? Sí, es cierto que el daño a ese gasoductos tiene un daño en el tiempo con el pasaje de los PIC. Pero el daño que se ha dado, esa raya, esas arañadura que se hace sobre el revestimiento, puede ser interesado después de toda la vida del ducto a un 4 o 5% de la superficie, con el cual te queda siempre el 95% de la superficie que te ayuda en la función que te dije antes. Con lo cual, es cierto que esos PIC puede provocar daño, rayadura, arañadura al interno, pero el daño no es comparable con el beneficio que vos estás teniendo. Perfecto, buenísimo. Acá Juan Carlos Fulloda te pregunta, ¿cómo se puede verificar la temperatura máxima que puede soportar el revestimiento? Mira, uno de los factores, obviamente hay que hacer test de inmersión en el fluido que va a usar con ese ducto y obviamente si es un revestimiento externo,
hay que tomar ciertos parámetros. Uno de los parámetros más importantes en lo termorrígido es la glass transition. La glass transition, vos tenés un punto donde el revestimiento a esa temperatura empieza a ablandarse. Se vuelve más plástico. Ahora, ¿qué pasa en todo eso ahí? Nosotros recomendamos, primero, quedarse más o menos 30%, 25-30% para los internos abajo de esa glass transition. Pero no es solamente la glass transition, la glass transition te da una idea de su performance a nivel mecánico y tal vez a nivel térmico, pero tenés que considerar también que esos productos, cuando aumenta la temperatura, teniendo un agrandamiento de las moléculas, puede favorecer la permeación de productos indesiderados. De hecho, en el caso del FB, como te dije, podría funcionar por su glass transition alrededor de los 85, hasta 90 grados podríamos considerar. Pero cuando está sumergido, cuando tiene un entorno húmedo o de mucha agua, el agua a más de 60-65 grados, la permeación de agua puede ser muy importante. Es cierto que tenemos la protección catódica que ayuda, pero es mejor evitar esos pasajes. Por eso, la temperatura, decimos, la temperatura de operación se manifiesta a través de ciertos ensayos, ciertos testes sobre el producto y prueba de inmersión o inmersión en el entorno que va a operar el producto, metiendo la temperatura, probando las distintas temperaturas. Muy bien, Giovanni, siguiendo con las preguntas, Máximo Echenone nos dice lo siguiente, nos deja este comentario, esta consulta. En los liners de polipropileno y polietileno de alta densidad, ¿cómo se aplicarían en campo en las zonas curvadas? ¿Y cuál es el desgaste a causa de los ROT? Bueno, primero, instalarlos directamente en el campo. Hay algunas empresas que lo extrudan, hace el proceso de extrusión, de fabricación de esos liners, y mano a mano que lo extrudan, lo instala al interno de la tubería, en tramos de 500, 600 metros. ¿Cuál es el punto débil de esos sistemas? Son las uniones. Las uniones que yo presenté antes son de tubo a tubo. Acá estamos hablando de tubería que tiene una unión después de los 500 metros. Ahora, esas uniones son muy caras, muy costosas. ¿Se aplican? Por supuesto que se aplican, pero ahí la relación costo-beneficio hay que instalar largos tramos para tener pocas uniones. Eso pienso que respondió algo a tu pregunta. Los ROT, explícame qué son los ROT porque no lo entiendo bien. Bueno, a ver, le dejamos la reconsulta a Máximo, creo que le había hecho, ya se me pasó la pregunta. Sí. Pero si nos explica acá en el chat, lo volvemos a consultar. Voy continuando con otra consulta de Arturo Heinke, donde pregunta, en los tubos con revestimiento tricapa, que han sido estivados a la intemperie cierto tiempo, ¿hay alguna forma de evaluar la degradación por efecto de UV para aceptar o no su uso? Yo te diría que la única manera cierta para verificar la performance de esos revestimientos es hacerle un test de inmersión en autoclave y ver cuánto se degradó el revestimiento. No hay un test que vos vas al campo
Bueno, también hay un test, según se rompe la cadena moleculares, vos agregá a sacar una cierta cantidad de esos revestimientos y le hace un ensayo que se llama de Melt Index y ve si hay variaciones importantes. Porque el corte de la cadena moleculares aumenta el Melt Index de manera importantes. Entonces, vos tenés un Melt Index original, no sé, de 1, digo un número para decir, no, hay que encontrar que el Melt Index de tu muestra que sacaste en el campo es 10, preocupate porque pasó algo crítico. Eso es afectado por los rayos UV. Perfecto. Diego Currumil reiteró la pregunta, pero la teníamos en cartera, y nos dice lo siguiente. Cuando retiramos el revestimiento para realizar una soldadura cupro, ¿por qué sale el primer con el revestimiento? Entiendo que puede ser porque se despega, ¿no? El primer con el revestimiento. Bueno, acá primero no debería salir. Primero no debería salir. Entiendo que cuando estamos hablando de soldadura cupro con alta temperatura de esos sistemas para conectar a nodos o algo por el estilo, estoy correcto, imagino que son eso ahí. Sí, sí. No debería salir el revestimiento. Obvio que vos, esa soldadura, tenés que alejar el revestimiento de ese punto de soldadura en una manera razonable, que no sea afectado por la temperatura misma de la aplicación de la soldadura. Acordate que en la unión de campo le dejamos 150, 200 milímetros libres de revestimiento, justamente porque en la fase de soldadura no se afecte el revestimiento. Entonces, también en ese tipo de soldadura puntual, hay que tener cuidado que esté alejado lo justo para no afectarlo con la temperatura del revestimiento. Pero, te digo claramente, se toma todo eso en recaudos, el revestimiento no debe salir, el FBE no tiene que salir. Queda. ¿Okay? Buenísimo. Sí, sí, claramente. Antes de pasar a la última pregunta, voy a dejar un mensaje que por ahí es importante. Pablo de la Cerda pregunta si vamos a dejar grabado la charla y si bien Adriana me puede corregir, sí, pronto van a enviar un link seguramente a todos porque la charla queda grabada en el canal de YouTube del IAPG, así que van a poder revivir la charla de Giovanni. Y la última consulta es si existe, emulando, acá dicen, emulando otros procesos en la industria, existen procedimientos y estándares para la calificación de los aplicadores y los operadores de equipos de revestimiento. Sí. Sí y no. Hay uno, mira, en eso te podría responder con lujo de detalle mi colega Adrián Núñez. Te puedo anticipar eso ahí, después lo vamos a subir a esa. No hay sistemas de normativas. Hay especificaciones de clientes especiales que te dice cómo quiero calificarte. Eso sí, pero si vamos a una ISO o a otros, a una IRAM, no tenemos procedimiento de calificación. Tenemos sistema de garantía de calidad. Eso es lo que tenemos. Pero para calificar una planta para revestimiento, lo que hay hoy son especificaciones de clientes, los cuales tienen su experiencia, su conocimiento. En algunos casos hay algunas que son más estrictas que otras, pero nunca llegaron a ser normas internacionales. Adrián, si está ahí, si quiere Sí, sí. agregar algo, No, bienvenido.
Buenas tardes, ¿no? Lo que siempre se le pide a la planta es, aparte de las especificaciones, bueno, que lo que ya me habías hablado, el manejo de un equipo adecuado, mantenimiento, que todo esté calibrado, que todo esté certificado, unos procedimientos escritos, todo esto se hace en una fase de pre-evaluación o previo a lanzar la orden, de juntarse, revisar los procedimientos, revisar que el personal esté entrenado, esto en conjunto cuando uno evalúa los procedimientos, ver si tienen algún mecanismo de detección de parámetros críticos, de cómo se adelantan a condiciones críticas o monitoreo de variables que se sabe que si se van de rango o tienen una tendencia pueden impactar en la calidad del producto. Entonces siempre lo que se busca es un monitoreo constante de las propiedades o de los parámetros de aplicación y que eso esté en un rango aceptable de variación industrial y detectar alguna tendencia. Eso es lo que nosotros solicitamos, sabemos, cuando vamos a evaluar plantas de aplicación de revestimiento. Después, cada planta tendrá su propio sistema de gestión de calidad, pero básicamente son los 4 pilares fuertes del control de calidad de un proceso. Son los que se basan en los procedimientos, son los que se basan en los registros de parámetros para su monitoreo, se basa en los equipos que estén calibrados y se basa en el personal adecuadamente entrenado. Y aparte del personal entrenado, esta parte que decía bueno, de adelantarse a las criticidades por si en algún momento falta ese personal, ahora muy común en la época de pandemia, que no puede asistir a planta, que la persona que lo reemplace pueda tomar rápidamente el control del su puesto de trabajo sin que tenga que depender de la experiencia o del expertise que tenga la persona. Digamos, que una persona que se enfrenta al puesto de trabajo no necesite ser súper experto para poder seguir trabajando y mantener la calidad del producto. Bueno, muchas gracias, Adrián. Por suerte hemos evacuado, en realidad lo ha hecho Giovanni, ha evacuado todas las consultas en tiempo y forma. Ya estamos sobre la hora estipulada, así que pasamos al cierre. No sé, Eduardo o Giovanni, Bueno, si quieren cerrar. No, yo quiero agradecer todo lo ausente que espero no haberlos cansado demasiado con esa presentación. A disposición para cualquier consulta a través de ustedes. Yo estoy a disposición para evacuar si hay otra pregunta, cosas que quedaron no respuestas. bueno, muchas gracias, Giovanni. Te reiteramos, la presentación ha sido muy interesante. Hemos tenido un buen caudal de preguntas, las hemos podido responder todas. Esta es un punto importante en en todos los proyectos, que normalmente tiende por su reiteración y su uso, a no prestarse adecuada atención en el momento de la obra, tal como vos remarcaste. Los problemas de instalación de revestimiento en obras son los que causan la mayor parte de los problemas que luego vienen aparejados, que nos encontramos en la operación de los sistemas. Pero bueno, esto es un punto que hay que hacer hincapié, y esto sirve para justamente resaltar esos puntos flacos en los cuales no hay que descuidarse. O sea, que la gente que trabaja en revestimientos, o sea, esté capacitada, que los aplican en obra estén capacitados y que tengan un adecuado control. Bueno, con esto damos por terminada la presentación de hoy. La próxima charla del ciclo antesala va a ser el 12 de mayo. La voy a dar yo con Sergio Río. Vamos a hablar un poco sobre la evolución de la gestión de integridad de ductos en la Argentina. Los esperamos a todos, esperamos que esto haya resultado de su agrado. Nuevamente, gracias Giovanni, gracias Jorge, gracias Adriana, gracias Adrián. Hasta el próximo 12 de mayo. Hasta luego. Gracias a todos.